¿Listo? ¿Ya lo tiene en la mano? Vamos a aprender, se llama el regocijo de Dios. Vamos a aprender cómo Dios se regocija con sus hijos, con nosotros, por lo que hacemos, por lo que vamos a hacer, si le obedecemos, si andamos en su presencia, si andamos en su camino. Amén. Padre, glorifícate esta mañana, abre el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y toca nuestros corazones y guíanos hacia tu voluntad, lo que tú quieres que se haga, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor. Gracias, Señor. Dice que a quien les interesa que Dios se regocije. ¿A cuántos? A todos, ¿verdad? Entonces dice, las personas piensan solamente en estar gozosas ellas mismas, o sea, es parte de egoísmo, que solo dicen, yo quiero estar gozosa, yo solo, no. Entonces, muchas personas piensan que solamente es estar entre su familia gozosos. Otras piensan que su prójimo también compartan con ellos el regocijo, ¿verdad? Pero vemos que tenemos un Dios que nos enseña a compartir a todo el mundo. Dios siempre debe ser parte de nuestra vida diaria. Dios, estando en nuestro corazón, vamos a estarnos nosotros regocijando. Amén. Muchas personas también raras veces han tenido estos sentimientos en su vida. Y podemos ver, aquí lo vamos a ver en Lucas 10, del 17 al 24, observamos varios puntos en los cuales los vamos a desglosar. El punto número 1, el poder de Dios en nosotros deberá de ser un motivo de regocijo. Versículo 17. Versículo 10, 17 dice, y Lucas 10 del 17 al 24. Dice, volvieron los 70 con gozo, 100, ¿sí? Es el 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice que volvieron ¿con qué? Con gozo, con alegría, con deleite, volvieron con paz en su corazón. ¿Por qué? Porque dice que aún se sujetaban los demonios. Que ellos se sujetaban, ¿qué significa? Que ellos se subordinaron, se obedecieron y se sometieron. ¿Esto qué significa? Que Satanás, y si nosotros andamos en la voluntad de Dios, el adversario se va a someter a nosotros. No nosotros nos vamos a someter a él. Él se debe someter a nosotros. Amén. Amén. El gozo no era la comida que ellos tuvieran. Muchas de las personas dicen, nomás con que tenga alimento y me sobre y me basta es mi gozo. No, vamos más allá de lo que Dios quiere sobre nuestras vidas, ¿no? Dios quiere más un ámbito espiritual sobre nuestras vidas. El gozo de ellos no fue el transporte que usaron para trabajar. Y vaya que en aquellos momentos, ¿cómo se usaba un transporte? Caminar, en burro, y los más ricos, camello, ¿verdad? El gozo no era la soberbia del poder de Dios sobre ellos, porque puede haber soberbia en nuestras vidas, ¿no? Cuando el Señor nos usa, puede haber esa soberbia en nuestras vidas, pero sin embargo, Dios nos pone ese balance para no estar de un lado al otro extremo. Tenemos que ser balanceados. El gozo era de los apóstoles, era que estaba el enemigo sometido a ellos por el poder del Señor. Entonces vemos que Dios es un Dios poderoso que nos puede usar a cada uno de nosotros, pero si estamos sometidos a Él. Pero no te sometas al adversario, a sus deleites, a lo que Él quiere, a lo que Él piensa, a desviarte del camino del Señor, a quitarte, a robarte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces vemos que Dios es un Dios que estaba glorificándose en el gozo de los apóstoles. Como actualmente Dios se quiere glorificar con nosotros, el llevar y compartir, el dar la palabra, el retomar, el enseñar. Amén. Amén. Punto número 2. El gozo de Dios es que sus hijos se den cuenta de lo que Dios puede hacer con ellos.
¿Tú ya te diste cuenta de lo que Dios puede hacer contigo? ¿Te has puesto a pensar, a reflexionar cómo Dios te puede usar y lo que Dios puede hacer contigo? Amén. Versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién les dijo? Les dijo Jesús. Les dijo, yo veía, en la traducción correcta dice, yo observé, miraba y veía de cerca a Satanás cómo caía. Vemos cómo caía como un rayo y no sé, antes cantábamos nosotros cuando estábamos en el otro lado del otro lugar, decíamos, cantaba una alabanza y cayendo como un rayo sobre mí, reflexionando, dije, ay, decíamos que el otro cayera sobre nosotros. No, ¿verdad? Hay alabanzas que tenemos que ser sabios, qué cantamos y qué decimos. No podemos estar, cantar cualquier alabanza, amén. Entonces vemos que el gozo de Jesús era que tenía hijos obedientes, usándolos para la obra del Señor. Entonces vemos que estos hijos eran unos hijos espirituales. Dios nos quiere que seamos hijos espirituales. No quiere hijos carnales, quiere hijos espirituales. Que entendamos, que discernamos, ¿verdad? El gozo de Dios era la obediencia que estos hombres tenían. ¿Qué obediencia tenemos nosotros para con Dios? 50, 30, 20, 10. ¿Qué obediencia, no? Ellos tenían esa suma obediencia con el Señor. Por eso venían de victoria en victoria. Y no era la señora Victoria, era una batalla conquistada, ganada. El gozo de estos hombres era estar sirviendo a Jesús al proyecto. ¿Tú cómo estás ahora? ¿Estás sirviendo, trabajando en el proyecto del Señor? ¿Estás detenido? ¿Estás pensándotela? No hay tiempo. Acuérdense que ya estamos en tiempos duros y difíciles, donde la maldad se ha estado incrementando cada día más. Y una de las áreas que quiere destruir el adversario son a los jóvenes y son a los niños. Entonces no es tiempo de que estemos perdiéndolo allá en el mundo, es tiempo de que retomemos el camino del Señor, amén. Jesús les dice, ustedes son mayor que los demonios. Entonces, si tú te crees que tú eres mayor que el adversario, va a estar bajo tus pies. Pero si tú lo crees mayor o mayor tu problema, pues tú vas a estar sometido y Dios no quiere que estemos sometidos, amén. Jesús ve la victoria de sus hijos contra el adversario. Él lo vio, él lo pudo observar. ¿Se acuerda que les dijo? Sí, yo vi cómo Satanás caía como un rayo. Entonces, cada que tú trabajes, cada que tú busques al Señor, vas a obtener la victoria. ¿Por qué? Porque andamos en obediencia, sometidos al Señor. Amén. Punto número 3. Él se regocija cuando te das cuenta los poderes o lo poderoso que eres si Jesús está contigo. Nosotros tenemos ese poder de parte de Jesús. No es que seamos nosotros las chicas o los chicos superpoderosos, sino que es de parte de Dios que tenemos ese poder. Amén. Amén. Vemos el versículo 19. Dice el versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, te da potestad Dios de hollar, de pisar, de pisotear. Y otra traducción dice de hacer basura al adversario. ¿Tú qué haces con la basura? Cuando tienes un montonal de basura, ¿qué hacen con ella? ¿No? Así es. Entonces dice que nosotros nos ha dado esa potestad de pisar al adversario. Y dice que pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Toda fuerza dice que es poder. Entonces tienes la capacidad y tienes Dios te hace alargar tu mano poderosamente contra el adversario. Y dice que nada te dañará, o sea que nada te dañará, nada te herirá, nada te perjudicará y nada te hará sufrir. Cuando andamos en los caminos del Señor, nada de esto nos puede pasar porque estamos en los caminos de Dios,
sabemos dejar todas nuestras cargas, nuestro cansancio delante del Señor, ¿verdad? Y ahí dejamos, Él dice, echa sobre mí toda carga y toda ansiedad. Entonces aquí podemos que si el adversario no nos puede dañar, ¿por qué? Porque sabemos a dónde ir. ¿A dónde vamos? Así es. Entonces nada nos podrá dañar. Si tú crees esta palabra, que la palabra de Dios es sí, amén, y que es profunda y que tiene vida, tú vas a caminar en ese caminar del Señor, amén. Podemos ver también otro regocijo de Dios es tener hijos que prevalecen sobre el enemigo. No que están sometidos, sino que prevaleces, que tú te levantas y que dices, de hoy salgo en esta porque Dios está conmigo, amén. El regocijo de Dios y del Señor Jesús es tener hijos que nada los dañe. Es decir, hay personas que les daña cuando te dicen, ahora sí que son como ollitas de Tonalá, como dicen, ¿verdad? Hay ollitas de Tonalá que les dicen poquito y ya se sintieron mal, ya ahora sí que agarran sus canicas y se van, ¿verdad? Pero dice que nada nos va a dañar, y si nada nos va a dañar es que no va a llegar a mi corazón lo que pase, lo que me digan, lo que me vituperen. ¿Por qué? Porque estamos en el camino del Señor y somos gente madura que sabemos dejar las cosas con Dios, no nos las quedamos, porque si nos las quedamos nos va a dañar. Entonces Dios se regocija cuando aprendemos a dejarle las cosas a Él, no quedárnoslas, sino dejárselas a Él, amén. Entonces aquí podemos ver que también no son las riquezas que tenían los hijos del Señor, sino que estaban luchando en contra de lo material aún ellos mismos. Acuérdense que les dijo, no lleven 2 bolsas, no lleven 2 pares de calzado, ¿verdad? Sino que el obrero es digno de su salario. También a veces estamos preocupados, hoy no tengo, hoy qué tengo, estoy haciendo cuentas, estoy afanado con el dinero, necesito, voy, pero ve con el Señor. Ve con el dueño del oro y la plata y Él te va a dar lo que necesites, ¿verdad? Él es nuestro proveedor, es nuestro sustentador. No son en mis fuerzas, porque a veces quiero hacerlo yo en mis fuerzas, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y afanándome, y veo que no me salen las cuentas, veo que no me sale nada, veo que por más que hago no me sale. Pero hay que ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Dios se regocija cuando vives en este mundo espiritual diseñado por el Señor. O sea, Dios quiere que vivamos una vida espiritual. Esta vida espiritual es como la vivió Adán. Cuando Adán estaba con el Señor, él tuvo una vida espiritual muy, muy elevada. Tan elevada que no se veían desnudos ni Adán ni Eva. Era esa espiritual tan grande e inexplicable. ¿Cómo pueden ustedes pensar de decir cómo era esa elevación espiritual que no se veían desnudos? O sea, se pueden explicar. Y sin embargo estaban desnudos Adán y Eva. Pero ellos no se veían desnudos. ¿Por qué? Porque veían a Dios, porque tenían la mirada en el Señor. Entonces tenemos que tener la mirada y no hay que bajarla de ahí con Él, porque si la bajamos, el adversario nos va a querer pisotear. Entonces no hay que dejarnos. El punto número 4 dice, el regocijo mayor de Dios y de Jesús es que haya obediencia absoluta y seamos salvos. O sea, Dios nos quiere que obedezcamos a ciegas, porque con Él no vamos a perder. Con otras personas, si obedecemos al ser humano, nos va a llevar por otro lado, por otras áreas. Pero Dios se regocija cuando le creemos a Él, cuando confiamos en Él, y Él quiere que sigamos perseverando en la salvación. Amén. Acuérdense que Jesús pagó un precio muy alto por ti y por mí. Su vida dio, su vida la entregó. Cómo lo vituperaron, cómo lo golpearon, cómo lo desfiguraron por completo, por ti y por mí, por amor a nosotros. Él nos sigue amando, amén. Versículo 20, ¿quién tiene el versículo 20? Que me lo lea, por favor. Ya me ando quedando ronca. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos
en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén, amén. Aquí les estaba, enseñando Jesús que no se gozaran de que los demonios les obedecieran, se sometieran, fueran sumisos, pues estuvieran bajo ellos. Entonces, él les estaba enseñando, ok, sí, los demonios se someten por causa de mi nombre, amén. Pero dice que nos regocijemos de que nuestro nombre esté escritos en los cielos. ¿Qué significa? Que nuestro nombre esté escrito en la morada de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar al pendiente de que nuestro nombre esté inscrito con Dios. Que no esté inscrito en el paseo de las estrellas, ¿no? Ya ven que hay paseo de las estrellas y le ponen una estrella y que en Hollywood y no sé qué. Y ellos, tienen que pagar un dineral. Aparte de eso, de que está escrito el nombre, tienen que pagar un dineral. Y con el Señor no tenemos que pagar nada. Es sumamente gratis. Amén. Nomás es conservarnos en santidad. Entonces, queremos que Dios nos use porque Él desea que nosotros tengamos una vida eterna, una vida diaria con Él, que estemos apegados a Él. Entonces, Dios quiere que tengamos una vida en abundancia en Él. Amén, no en nosotros. Nunca debemos contentarnos con lo que Dios nos da, sino hasta obtener la grande salvación. Acuérdense que dice que caminemos hacia la meta. Pablo decía, caminen hacia la meta. Entonces nosotros vamos a ir caminando hacia la meta. Entonces queremos que Dios nos use para hacer esos grandes milagros. Debemos de estar siempre unidos al Señor. Y al hacer milagros diarios en nosotros tiene que ser un estilo de vida diario, porque Dios dice que haríamos mayores cosas que Él. Entonces en tu vida debe de ser una vida de estar haciendo milagros con las personas, con las que necesitan, con las que te buscan, con las que están siempre carentes de Dios. Amén. Punto número 5. Dios se regocijó cuando los niños se le acercaban y cuando los niños espirituales también se le acercaban. Amén. Versículo 21, ¿quién lo tiene? Léanlo en voz alta para que se oigan. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén, amén. Dice que Él se regocijó. Dice que Jesús se gozó más allá de lo superficial. Jesús estuvo súper contento y dice que otra traducción es casi al grado de saltar de regocijo Jesucristo. Amén. Entonces dice que en el Espíritu dijo, yo te alabo. ¿Qué es te alabo? Jesús reconoció a su Padre. Jesús sabía quién era, por eso lo alabó, por eso lo exaltó y lo reconoció, porque decía que su Padre era el soberano, el amo y dueño, porque Él está diciendo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién es el dueño? Ajá, es tu soberano, es tu amo y es tu dueño, o sea, somos Él es nuestro amo y somos sus dueños. No le pertenecemos a nadie más que al Señor. Amén. Entonces dice que Él escondió estas cosas de los sabios. ¿Cuáles eran los sabios? Los que se creían que hablaban muy clarito, los que sabían todo. Aún también puede ser que las personas que tienen carrera creen que lo saben todo. Ese celular, por favor. Entonces dice que lo escondió también de los entendidos. Entendidos es de las personas sagaces. Una persona sagaz ustedes saben la persona sagaz cómo es, ¿no? O sea, es bien astuta y nomás está pensando, ¿no? Entonces Dios le escondió todo eso y dice que se las reveló.
O sea, fueron reveladas, quiere decir que fue quitado la cubierta. Ser revelado significa dar a conocer. Como ahora Dios se ha revelado a nosotros, no sé si les pasó, pero antes yo agarraba la escritura y yo no entendía nada. Yo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? No entendía nada. ¿Hasta qué? Hasta que vino el Espíritu Santo, me quitó la cubierta, los ojos que tenía vendados, que no entendía, que no comprendía. Y dice que también se nos dio a conocer, a ti y a mí se nos dio a conocer. Tenemos ese privilegio porque no todo el mundo tiene ese privilegio de que Dios se dé a revelar a tu vida. ¿Cuántos hay allá afuera? ¿Cómo están caminando? Dándose de tumbos, tienen una vida. Yo, por ejemplo, paso mucho por la calzada y veo tanto señoras, señores tirados en el suelo, durmiendo en el parque, durmiendo a medias ahí de la calzada, y se levantan y yo lo veo, hasta a veces me toca que se están levantando y empiezan o con la botella o empiezan a comer y digo, esa es la vida para ellos, Señor, tú tienes mejores vidas para ellos. Y cada que veo pasar y veo a la gente, esos afanes, digo, o sea, ¿cuál es su vida? ¿Cuál es su sentido de vida? Y ahora también, Dios, ¿cuál es tu sentido de vida? ¿Hacia dónde queremos llegar? Como les digo, estamos viviendo tiempos muy interesantes, que tiempos difíciles, tiempos casi están diciendo muchos que son finales, pero los finales solamente lo conoce Dios. Entonces dice que se le reveló a los niños. ¿Qué es un niño? Pues un bebé, pero también un bebé espiritual. Pero también un niño es una persona inocente. También un niño es una persona nueva. También un niño es una persona sencilla y humilde. Entonces sabemos que Dios no esconde el rostro de los niños. Amén. Amén. Mateo 18:3, por favor. ¿Quién tiene Mateo 18:3? Antes que me quede yo sin voz. Mateo 18:3. Amén. Y si dijo de cierto os digo, que si no os volvéis, Sí. que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí estamos viendo que Él se lo reveló a los niños. ¿En qué condición tenemos que estar? Porque dice que si no volvemos a ser como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Tenemos que ser niños espirituales nuevamente con el Señor. ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Es una condición que todos tenemos que tener. Tenemos que ser como niños, esas nuevas criaturas, sin morbo, sin prejuicios. Tenemos que ser sanos del pensamiento y del corazón. Amén. Entonces vemos que cuando Jesús les ordena a ellos y se ejecuta lo que Dios dice, se regocijan. Cuando nosotros ejecutamos lo que Dios nos dice que hagamos, se va a regocijar con nosotros también el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Amén. Vemos aquí que los 70 fueron enviados con instrucciones precisas y ellos obedecieron. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos habla y nos dice, ve a tal lugar, haz tal cosa, habla y di, ve y muestra? ¿Cuántas veces lo hemos hecho o cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Verdad? Acuérdense que tenemos que ser obedientes con el Señor para entrar al reino de los cielos. Un inocente que tú le dices a un niño, ve y haz esto, ¿y qué hace el niño? Lo hace, ¿verdad? No te cuestiona, ay, pero ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué a mí? ¿No? O sea, lo hace. Ya ahorita los niños ya son más, ay, más desobedientes. Los niños ahorita sí ya te cuestionan, ay, ¿por qué? Y antes había esa inocencia, ¿no? Tan tremenda. Pero esos celulares no dejan nada bueno a los niños, ¿verdad? Creo que los perjudica. Entonces vemos que Dios se regocija y Jesucristo se regocija cuando los apóstoles hicieron esas sanidades. Ellos se regocijaba, Dios mismo se regocijaba Jesús. ¿Por qué? Porque había esas sanidades. Y sobre todo ellos se quedaban impresionados de que Dios los usara para que hubieran esas grandes sanidades, ¿no? Entonces tú tienes que regocijarte
cuando se conquista un alma, tienes que regocijarte porque es para el Señor, para gloria y honra del Señor. Amén. Estás trabajando para el Señor, estás haciendo la voluntad del Señor y tienes que regocijarte. El Señor nunca se enojará cuando hay obediencia y al contrario, tendremos grandes bendiciones. ¿Cuántos quieren bendiciones? Amén, amén. Ahora, no hay que equivocarnos de esas grandes bendiciones que tiene Dios para nuestras vidas. La mayoría de las personas quieren bendiciones naturales. Que un carro, que una casa, que una cuenta bancaria, que una buena ropa, una buena estilo en mi vida. O sea, piden muchas cosas, esas son naturales. Esas cosas no son las espirituales. Cuando Dios habla de bendiciones, van a ser bendiciones espirituales. Vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a estar en comunión con el Padre y el Padre se te va a revelar a tu vida. Vas a tener armonía contigo mismo, porque a veces el cuerpo, el alma y espíritu están peleados. O sea, no se hallan ellos mismos en ti mismo. Pero Dios te va a dar esa bendición de que estén armonizados cuerpo, alma y espíritu en el Señor. Amén. Entonces muchas veces cuando estamos esperando las bendiciones naturales y no llegan, se desaniman y se quieren apartar y quieren dejar de abandonar al Señor porque no me da lo que yo quiero. ¿Y qué te contesta Dios? Es que no te conviene, no te doy lo que tú quieres porque ni es el momento o no te conviene. Y hay que aprender eso, ¿no? Aceptar que esa es la voluntad de Dios, aceptar que si no me conviene, pues no me va a dar lo que yo quiera, ¿no? Y a la hora que yo quiera y como yo quiera. También yo tengo que ver dentro de mí qué requisitos estoy reuniendo delante de Dios, ¿no? Le estoy respondiendo a Dios, estoy en obediencia, estoy en santidad. Y dice que estas cosas nos seguirán, o sea, no hay que buscarlas, nos van a seguir, te van a seguir. Entonces dice la palabra, pacientemente esperaré en el Señor. Entonces seamos pacientes. Creo que el ser humano, si hay algo que no tiene, es la paciencia, ¿verdad? ¿O cuántos tienen paciencia así de que, no? ¿Cuántos piensan y se ponen a reflexionar cuántos años te esperó el Señor a que caminaras en su voluntad? Híjala, a mí me esperó 27 años. Digo yo, ay, Padre, me esperaste mucho tiempo, gracias. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo te ha esperado el Señor, no? A mí 40 me esperó. 40 años. ¿Usted, don Beto? También. ¿También? ¿Y ustedes, hermana Mari? ¿Cuántos años? 30. ¿Angelina? Ay, ya me esperó un montón. Quiere decir No, fechas, no quiere. un montón. ¿Cuánto te esperó? Sí, ¿cuánto lo esperó? ¿A mí? Sí, Uy, también. también. La mitad de mi vida. Oh, hermano Isidro, ¿cuánto? Igual a mitad. Los hermanitos jovencitos chicuelos de atrás, ¿cuánto tiempo? También lo mismo, la mitad. La vida, órale. Yo Sí. mitades. Pero para gloria ¿Cuánto tiempo? de Dios, aquí estamos. Amén. ¿A ti cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te esperó el Señor para que estuvieras en los caminos? ¿Siempre has estado? ¿Nunca te has salido? ¿Ni te has desviado? Poquito, pero, Poquito. Pero regresamos, ¿verdad? sí, pero no duró tanto, pues. Pues gloria a Dios. ¿Y tú, Ramiro? Ups. Apenas me está esperando. No me lo desanimen, no, échenmele porras. ¿Cuántos años? 7, 10 años. 7, fíjese. De unos 7, 10 años. Entonces, pacientemente Dios nos esperó para conquistarnos. Entonces, también nosotros tenemos que tener paciencia en todo lo que queremos, todo lo que deseamos, pero sobre todo pensemos en lo espiritual. En lo terrenal no, porque Dios no nos lo da porque a veces nos va a hacer daño, ¿verdad? Nos va a desviar. O eso va a hacer que nos desviemos de la mirada del Señor. Yo digo que nos dice, no te doy todo porque te pierdo. Sí, más bien te pierdes tú sola, ¿verdad? No te pierdo, te pierdes tú sola, ¿verdad? Entonces,
siempre acuérdense que las bendiciones que Dios nos da son las espirituales. Y dice que las demás se van a añadir. Cuando tú menos pienses, ya Dios te dio lo de anhelo de tu corazón, lo natural. Pero siempre es espiritual. Amén. Punto número 6. Él se regocijó cuando la verdad es revelada a sus hijos. La verdad, acuérdense que es la palabra. Versículo 22, ¿quién lo tiene? Todas las cosas. ¿Quién tiene el 22? ¿Quién tiene en voz alta y fuerte y superpoderosa? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sin el Padre, ni quién es el Padre sin el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Amén, amén. Gloria al Señor. Aquí vemos que todas las cosas le fueron reveladas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque al Padre le plació. Al Padre le quiso dar ese don a su Hijo. Pero también su Hijo, acuérdense que su Hijo nos quiso dar ese don a nosotros, porque nos reveló la palabra, ¿no? Tú tienes la palabra en la mano y ahí está la palabra revelada, porque Jesús quiso revelárnosla, porque Jesús siempre anhela lo que el Padre desea, siempre nos lo entrega también a nosotros. Amén. Entonces podemos ver que el Padre se las reveló al Hijo y el Hijo a nosotros. Se fijan que es una cadenita de cosas agradables, cosas buenas que Dios nos tiene para nosotros, ¿no? Entonces Dios se regocija cuando se escucha y se obedece a su Hijo. Acuérdense que Él cuando se aparece y dice, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Entonces tenemos que escucharlo para hacer la voluntad, para hacer que el Padre se goce con nosotros. El Hijo que escucha y obedece será exaltado, nunca será humillado. A veces sí el adversario nos quiere humillar, pero sabemos nosotros y tenemos una conciencia tranquila delante del Señor que hemos andado en integridad con el Señor. Amén. Pero a veces sí somos humillados cuando nos desviamos un poquito de la voluntad del Señor. Y híjole, viene esa humillación, viene ese quebrantamiento, pero es para algo bueno, para nuestras vidas, es para levantarnos. Dios siempre quiere edificarnos, Dios no nos quiere ver como el ser humano. El ser humano te tiene una pata en el pescuezo ahí tirado en el suelo y te la pisa y ahí te quiere tener. Pero Dios es bueno y compasivo y misericordioso y Dios no te quiere tener ahí. Dios quiere que seas su hijo amado como Él siempre nos ha visto. Amén. Entonces también el hijo que escucha y obedece será exaltado como Él ha exaltado a su Hijo. Él fue exaltado porque dice que su Hijo fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entregarnos hasta lo sumo, que duela, ¿no? Dicen que hasta que te duela, así tenemos que ser entregados. ¿Qué nos va a doler? Pues sí, a la carne le duele a la carne, pero queremos que Dios nos exalte, o sea, nos levante, pues tenemos que morir a nuestro yo. Amén. Entonces, que queremos que se reciba la verdad y que se practique, es el objetivo de Jesús y el Padre. Entonces tenemos que practicar la verdad, tenemos que caminar en ella, tenemos que caminar en la palabra, tenemos que estar parados en la roca que es Cristo Jesús. Sí, porque si nos paramos en la arena, ¿qué nos pasa? Nos hundimos, nos caemos, ¿verdad? Pero Dios es bueno y misericordioso y quiere que estemos siempre parados en Él. Amén. Punto número 7. El Señor se regocija cuando el que no ve, cree. Nosotros no vimos a Jesús, pero ¿qué? Creímos. Amén. Versículo 23. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Se va a ganar un agua. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven, los que vosotros veis. Amén, amén. Entonces dice que y volviéndose a los discípulos. Acuérdense que los discípulos significa que son aprendiz y alumno. Entonces, ¿nosotros somos qué? Aprendiz y alumnos, ajá. Entonces les dijo, aparte, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dice que significa muy feliz, significa que eres afortunado, significa que eres bendito.
y significa que eres dichoso. Entonces nosotros somos todo esto porque no le vimos, pero creímos. Amén. Amén. Entonces dice que Dios se regocijó que se haya recibido la enseñanza de su Hijo. Tú y yo recibimos la enseñanza de Jesús, ¿no? Entonces hay que regocijarnos porque tenemos la palabra de Él. Y dice que su palabra jamás vuelve vacía, que hace lo que tiene que hacer. Dice que parte el alma, parte hasta los tuétanos de los huesos. De verdad que cuando nos acercamos y cuando Él nos llamó a nosotros, porque nosotros no fuimos, ¿o sí? ¿Cuántos dijimos, ay Señor, no? Él nos llamó a nosotros. Él se regocijó en llamarnos a nosotros. Él nos llamó a cada uno por nuestro nombre. Entonces, Él ya nos tenía presentes en sus planes y sus proyectos. Desde el vientre nos eligió, a cada uno de los que estamos aquí nos ha elegido el Señor. No tengan las menor dudas que cada uno de nosotros nos ha elegido el Señor y que hay propósito en la vida del Señor para nuestras vidas. Amén. Amén. El regocijo de Dios es que sus hijos vivan felices. ¿Cuántos quieren vivir felices? ¿Cuántos quieren vivir tristes? Ninguno, ¿verdad? Todos queremos vivir siempre felices, pero la felicidad, ¿cómo la adquirimos? La adquirimos bajo la presencia y bajo la cobertura de Dios, porque Él es nuestro gozo y es nuestra paz. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Entonces, si permanecemos en la palabra, vamos a estar siempre, ¿qué? Gozosos en el Señor. Entonces, nunca el Señor tiene sentimientos de mal para con nosotros. Dios siempre tiene sentimientos de bien. Vamos a ir al libro de Jeremías 29:11. ¿Quién tiene Jeremías 29:11? Jeremías 29:11, que me lo lea porfis, con mucho fuerza y poder en su voz. ¿Qué dice? Jeremías 29:11. Nomás uno, no todo, nomás uno léamela. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ajá. ¿Se fijan qué pensamientos tiene Dios para nosotros? De bien. Nosotros como seres humanos, ¿qué pensamientos tenemos para con los hombres cuando nos hacen algo? Ay, quítenmelo de enfrente. O Señor, déjame darle una, ¿verdad? Pero no. Entonces dice que tiene siempre pensamientos de bien y pensamiento de paz. Dios quiere que tengamos paz en nuestro corazón, porque dice que la paz que da el mundo nos ayuda y es vana y dura muy poquito. Amén. Entonces dice que Él nos quiere dar el fin que nosotros esperamos, pero parece que Dios olvida. Pero no, ahí está. A nosotros se nos puede olvidar todo, pero a Dios no se le olvida nada. Entonces el anhelo de nosotros es tener paz y ser felices. Amén. Entonces Dios quiere darnos siempre esa felicidad en nuestras vidas. Si el que vio es bienaventurado, más es el que no lo vio y creyó. Y Dios nos ha usado grandemente. Vamos a ir al libro de Juan 20:29. Vamos a ver cómo somos bienaventurados el que no vio y creyó. ¿Quién tiene Juan 20:29? Porfis, Juan 20:29. Los que están viendo el video, por favor, agarren su Biblia. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ajá, ¿se fijan? O sea, nosotros tenemos, no lo hemos visto, no vimos a Jesús, pero dice que somos muy felices, somos afortunados, somos benditos y somos dichosos. Entonces si tú caminas en esta palabra que Jesucristo dijo, eres bienaventurado. Si tú caminas bajo esta palabra y no se te olvida, entonces vas a ser feliz, vas a ser afortunado, vas a ser bendito y vas a ser dichoso, porque no vistes a Jesús, sino que le creíste. Y le sigues creyendo, ¿no? Porque sabes que existe, porque sabes que resucitó al tercer día. Amén. Entonces tenemos que ser nosotros dichosos por causa de Él. Punto número 8.
Él se regocijó cuando ves a Cristo y sus prodigios. O sea, cuando nosotros caminamos y vemos esos prodigios que Jesús ha hecho, dice que por verlo y por haber caminado en Cristo Jesús, dice que seremos más dichosos que los reyes y los profetas. Ay, ¿cómo es eso? Ay, vamos a ser más dichosos que los reyes y los profetas, porque aquí dice el versículo 24. ¿Quién tiene el versículo 24? Ah, ¿verdad? Los asusté. Vamos a ser más dichosos que los profetas y los reyes. ¿Quién tiene el 24? Que me lo lea. Porque os digo que muchos Profetas. profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ven? Ajá, o sea, dice, nosotros vamos a ser más dichosos porque los profetas, ¿qué significa? El profeta es un orador inspirado por el Espíritu Santo. Y profeta también es uno que predice algo que Dios le está hablando, le está revelando de una persona. Dios muestra el corazón, Dios muestra el pensamiento, Dios revela a las personas lo que están pasando, lo que tienen, pero se los revela a quien Dios quiere revelárselo. No crean que es adivinación y que se pone en el modo zen y Dios, no es eso. Dios conoce y Dios nos hizo y nos formó y sabe lo que tenemos y sabe cómo caminamos, ¿o no? Sí. Y cuando Dios quiere revelarle a alguien, se lo revela. Y impacta, porque tú vas con la persona y le dices, ¿sabes qué? Dios me dijo esto y esto otro. Y a veces la persona te dice, no, Dios me dijo esto y esto otro. No, pero no es cierto, pero sí es cierto. Pero la persona cuando dice no es porque no tiene humildad y no quiere reconocer y no quiere ser ayudado. Dios le quiere ayudar porque Dios para eso le revela a los profetas la palabra, para ayudar a las personas, para ayudar en la condición o para sacarla de la condición en que se encuentra. Pero a veces el ser humano es tan soberbio, tan orgulloso que dice, no, pues no, aquí quiero seguir. Entonces tenemos que ser sensibles y humildes para escuchar la palabra que Dios nos da. Amén. Dice lo que vosotros veis y no, ellos no lo vieron. O sea, dice que ellos no lo conocieron, no supieron y no entendieron y no comprendieron. Y nosotros ahora sí tenemos al Señor y sí hemos comprendido y sí hemos entendido, ¿o no? ¿O quién no ha entendido la palabra? ¿Verdad? Ahora nosotros que estamos viendo, somos más dichosos que los profetas, porque ellos no vieron lo que ahorita nosotros estamos viendo. Los reyes tampoco vieron de generación en generación, sino acuérdense que Dios se los revelaba. Por ejemplo, le reveló a Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel tuvo unas revelaciones? Juan tuvo también revelaciones de los tiempos futuros. Entonces somos más afortunados que nosotros conocimos aún el nombre del Hijo de Dios, porque dice que nadie conocía el nombre del Hijo de Dios. En Proverbios dice, y nosotros sí lo conocemos. ¿Cuántos conocen el Hijo de Dios? Amén. Entonces dice que ellos no oyeron y vieron lo que ahora nosotros oímos y lo que ahora oímos. ¿Qué significa lo que ahora oímos? Que comprendemos, que somos nosotros, que se nos ha reportado claramente la palabra sobre nuestras vidas. Entonces es una bendición que tenemos de parte de Dios que se haya revelado en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dan la gloria al Señor por esa gran revelación a nuestras vidas? Entonces el Señor se regocija cuando eres tú mayor que un rey y que un profeta. Él se regocijó porque nos lo iba a dar en estos tiempos a nosotros. Amén. Entonces dice que nosotros tenemos que estar felices porque nosotros vemos actualmente lo que ellos no vieron. Entonces nosotros podemos entrar con Dios cuantas veces queramos, estando en santidad. Antes recuerdan que el Espíritu iba y venía, no se posaba sobre una persona todo el tiempo, como ahora se posa el Espíritu Santo sobre nosotros todo el tiempo. Y podemos entrar fácilmente por la sangre de Jesucristo ante el trono celestial, ¿verdad? Ahora tenemos ese privilegio y ese gozo de que podemos verlo, podemos contemplar a Dios, podemos entrar tan fácilmente. Lo que antes, acuérdense que los sacerdotes entraban con campanitas para que el que cayera fulminado, pues nomás lo jalaran.
Ahora por la gracia y la misericordia de Jesús ya no salimos así fulminados. Tenemos ese privilegio que por la sangre de Cristo nos cubre, nos guarda para poder entrar ante el trono celestial. Amén. Entonces vemos cómo nosotros podemos entrar. Ellos no tuvieron ese privilegio que ahora nosotros lo tenemos. Entonces seamos privilegiados de poder entrar a la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan entrando en la presencia del Señor? Bueno, vamos a orar y damos gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra. Queremos ser agradecidos con el Señor. Amén. Queremos siempre regocijarnos y queremos que el Señor pues se regocije con nosotros estando en su presencia. Amén. Entonces vamos a orarle al Señor y a agradecerle. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, sino que haga lo que tenga que hacer en cada miembro de este lugar, Señor. Que tu regocijo sea el regocijo también de ellos por entrar en obediencia en ti, Señor. Cada día, en cada momento, Señor. Que ellos sepan aprovechar, Señor, entrar en tu presencia a través de la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, y ábrenos cada día más el entendimiento, Señor, para ser cambiados, ser renovados cada día más, ser hechos a tu imagen y semejanza, Señor. Gracias, ayúdanos, Padre Celestial.